Muy bien, nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta mañana, un tema importante, poderoso, que vigoriza nuestro espíritu. No hay despropósito en Dios. ¿Qué tal si lo decimos con fuerza? No hay despropósito en Dios. Ahora díganlo para mí. No. ¿Y será que lo pueden decir mejor? ¿Qué tal si lo decimos al maligno? Al mundo que nos critica, digámoslo. Testifícale al que está cerca tuyo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el tema? No hay despropósito en Dios. Quiero en principio definir de manera sencilla qué es un despropósito, ya que ese es nuestro tema. No hay despropósito en Dios. Un despropósito, amados hermanos, es un dicho o un hecho inoportuno o inconveniente. Saben, en el Señor no hay nada que sea inoportuno. En el Señor no hay nada que sea inconveniente. En el Señor todo suma, nada resta en el Señor. Voy a volver a testificar lo que Dios ha estado recordándome en estas últimas semanas y que he incluido en algunos de mis mensajes. Esa mañana había predicado poderosamente. Dios me había usado más allá de lo que merezco. Y parte del testimonio había contado yo acerca de las enfermedades que padecí desde niño. Heredé de mamá una combinación de enfermedades. Padecí un tipo de epilepsia del sueño, que cuando tú estás ya comenzando a quedarte dormido, toda la actividad eléctrica del cerebro se descontrola y comienzas a convulsionar. También padecí un grado de esquizofrenia. Escuchaba voces que todo el tiempo me hablaban. Era la voz de una mujer que no la identifiqué nunca con alguien conocido, y esa voz me movía y me impelía a tomar cuchillos, navajas, hojas de afeitar y hacerme cortadas en el cuerpo. Y por si eso fuese poco, una condición de bipolaridad que me movía hacia dos extremos, largos periodos de depresión que me siguieron por muchos años en mi vida. En esos periodos de depresión me gustaba dormir en el piso sin almohada, sin algo para cubrirme, soportando el frío del piso y todo eso. Eran largos periodos de aislamiento, de orfandad emocional, de una cosa destructiva. Y cuando salía de ese extremo depresivo, entonces entraba en los periodos de agresión, de violencia y de hostilidad, que nunca, gracias a Dios, lo proyecté hacia ninguna persona a mi alrededor, pero hacia mi mismo cuerpo. Y nunca quise quitarme la vida, nunca he sido suicida, pero aprendí un morboso gusto haciéndome daño, cortadas. Me encerraba en las habitaciones y con el cinturón me deshacía la espalda, autoflagelándome. Bueno, era una cosa tremenda. Pues esa mañana era la ciudad de Panamá. Incluí parte del testimonio en el mensaje. Fue un momento poderoso. Pero cuando terminé de predicar, me estaba esperando esa dama colombiana casada con un brasileño que era alto ejecutivo de una industria internacional, y me dice: pastor, sabe, estuvo muy bien su mensaje, pero hay algo que no cuadra, hay algo que no encaja. Vamos a ver qué es, le dije yo. Me dice: es que usted lo dice tan fácil, que padeció estas enfermedades y que tuvo esa vida tan destructiva. Usted lo menciona como quien dice: tuve gripe, y no sé, como que no me encaja a mí eso. Y le respondí: ¿sabe por qué lo digo tan fácilmente? Lo digo tan fácilmente porque no hay despropósito en Dios. ¿Sabe? Si eso no me sucede, le dije yo esa mañana, otro sería el predicador, a saber qué habría sido de mi vida. Pero es que saben, con Dios todo suma, con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. No hay despropósito alguno en Dios.
Quizá hayan circunstancias desfavorables que tú tuviste en tu vida, pero sabes, hay una buena noticia. No hay despropósito en Dios. Por malo que haya sido, no hay despropósito en Dios. ¿Qué tal si lo exclamamos a viva voz todos? No hay despropósito en Dios. No hay nada inoportuno, no hay nada inconveniente de parte de nuestro Dios. ¿Y quién dijo eso? Por supuesto, se trata de Job. Libro de Job, capítulo 1, versos 20 al 22, dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto. Por supuesto, cuando nos duele, cuando estamos afligidos, a Dios no le estorba que nos rompamos por dentro. Dios sabe que Él está allí para protegernos y, si se quiere, para recoger los pedazos. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, costumbre de los judíos. Al vivir una tragedia, se echaban cenizas sobre su cabeza, se rapaban y se rompían los vestidos. Todavía es costumbre entre los judíos, cuando hay un fallecimiento en la familia, todos se rompen un poquito del vestido. Pues eso está pasando con Job. Pareciera que no hay salida. Pero noten, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lean conmigo el verso 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo leemos nuevamente. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No hay despropósito en Dios. Qué interesante, no atribuyó a Dios despropósito. Ya vimos en castellano que se puede entender por el uso del vocablo, pero ¿qué nos dice el hebreo en los textos originales? Eso que se traduce como no haber atribuido a Dios despropósito alguno, se traduce así del hebreo tiflá, que literalmente traduce frivolidad o locura. ¿Qué está diciendo Job? Que Dios no hace frivolidades contigo y conmigo. Dios no está jugando juegos morbosos cuando nos permite pasar por algún episodio, por alguna experiencia, por alguna situación. No es un Dios jugando frivolidades con nosotros. No es locura lo que Dios hace con nosotros. Ya les conté mi testimonio, pero todo ha sumado. Y les digo lo mismo a ustedes que le dije a esa dama en la ciudad de Panamá: si esas cosas no pasan a mi vida, si esa composición que me pareció de muerte en aquel entonces, si eso no se da en mi vida, el predicador sería otro esta mañana y el obispo sería cualquier otro en esta iglesia. Pero ¿saben qué? Es que Dios lo va a usar todo, porque no hay frivolidad en Dios. Dios, si permite algo, es que al final de ese capítulo está garantizado que Dios te va a hacer bien. Háblame de lo peor que haya pasado en tu vida y yo te respondo: Dios te hará bien, Dios te hará bien, Dios te hará bien, porque no hay despropósito en Él. No hay frivolidad en nuestro Dios. Pues pasemos a la pregunta importante aquí: ¿por qué no hay despropósito en Dios? No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, no importa cuán agudo sea aquello, no importa cuánto dolor haya implícito, no importa cuánta dificultad. ¿Por qué no hay despropósito en Dios? Primera respuesta: porque aún, escúchalo bien, aún al impío y aún la adversidad, Dios los hizo con propósitos. Hasta la cosa más irracional para ti, lo más aflictivo, la injusticia más grande, la impiedad en un grado más superlativo, todo lo hizo Dios con propósitos. No lo dice René, lo dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16 y verso 4 dice: el Señor ha hecho
¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? No les escucho. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Cuando aquel niño enfermo, solitario, estaba en el vientre de su madre, allí los propósitos de Dios se estaban fraguando. Los propósitos de Dios se estaban preparando. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. ¿Quién te hizo qué? ¿Quién se quedó con algo tuyo? ¿Quién te hizo alguna injusticia? ¿Quién te puso una zancadilla? ¿Quién mintió impíamente en contra tuya? ¿Quién te desacreditó? ¿Quién escupió sobre tu honorabilidad? No importa. Aún la impiedad más grande que nosotros vivimos, todo está amarrado a un propósito de Dios. Y me permito recordarles que a Dios nadie le arruina sus cosas. Tú estás en el diseño de Dios, tú estás en el propósito de Dios. Nadie puede atentar contra eso. ¿Sabes qué significa? Que eres intocable. A final de cuentas, eres intocable porque estás en las manos de Dios. Dice que incluso al perverso Dios lo ha hecho para sus propios propósitos. Se traduce como perverso del hebreo rasha, que traduce algo moralmente incorrecto, concretamente refiriéndose a una mala persona. Por eso dice al impío, una mala persona, un malvado, un ser humano que hizo mal. ¿Saben? Hay cosas que pasan en nuestras vidas y nadie las anticipa y nadie las provocó. ¿Quién provocó que yo naciera con esas enfermedades? O sea, no puedo culpar a nadie. Éramos 5 hermanos y el que salió con esas enfermedades fui yo, el de en medio. Entonces, de eso nadie tiene la culpa. Pero saben, hay cosas de las cuales sí hay gente que es la responsable, que provocan dolor a otros, que traen injusticia. Propiamente se les llama en la Biblia personas impías. Y eso cómo nos cala, y eso cómo nos cuesta. A veces están en el trabajo, no podemos remediarlo, ahí están y ahí estarán. A veces puede surgir la impiedad en el seno de nuestra misma familia. Y nada más doloroso, ¿no es cierto?, que un familiar que te haga daño. Pues bien, ¿qué puede ser peor que eso entre nosotros los humanos? Pues dice la palabra que aún eso Dios lo hizo con sus propios propósitos. Así es que, ¿sabes qué? No te aflijas más. Confía, Dios es tu protector. Nadie te podrá hacer daño. Y saben, un día un hombre de entre las filas del Señor, del Evangelio, del reino de Dios en la tierra, me quedó viendo, me amenazó y blandió su dedo sobre mi rostro y me dijo: ¿sabes qué? Estás sentado en un barril de pólvora y nosotros lo vamos a explotar, me dijo en tono amenazante. A lo que yo le respondí: ¿sabes qué? Ustedes solo me pueden hacer lo que el Señor les permita hacerme. Y eso también aplica a tu vida. Nadie puede hacer en contra tuya, solo lo que el Señor permita. Segunda respuesta: ¿por qué estamos diciendo? ¿Por qué no hay despropósito en Dios? ¿Por qué afirmamos eso a Biblia abierta? Segunda respuesta: porque al final del capítulo de adversidad, todo ayuda bien a los que aman a Dios y caminan en sus propósitos. Dios va a forzar lo que sea para que todo ayude a bien a los que andan en sus propósitos. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos y es una de mis escrituras favoritas en el Nuevo Testamento de la Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos, noten cómo se introduce. Esto es algo que requiere revelación.
Si tú no lo sabes, de poco te sirve que lo sepan los otros hermanos en la fe. Si tú no lo sabes, de poco te sirve que lo sepa el pastor. Eso es algo que necesita saber cada creyente. Ese es un punto de revelación que necesitas tener. Cuando tú ya lo llegas a saber, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comienza a gobernar tus pensamientos y tu corazón. Pero si tú todavía no lo sabes, aunque lo hayas leído en la palabra, aunque hayas escuchado predicación, aunque te lo hayan aconsejado, mientras tú no cruzas ese puente y sabemos, entonces eso se queda solamente en teoría para ti. Y sabemos, dice, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Saben, nuestra preocupación no debe ser que las cosas ayuden a bien a nuestras vidas. Es que eso va a pasar. Nuestra preocupación no debe ser eso. ¿Saben cuál debe ser el objeto de nuestra preocupación? Movernos en el propósito de Dios. Eso debe causarnos a nosotros una carga, si se quiere, en nuestro corazón. Estoy andando en los propósitos de Dios. Porque yo inhabilito esa escritura si me salgo del propósito de Dios. ¿En qué áreas de tu vida recientemente te saliste del propósito? ¿Fue con tu boca? ¿Fue con alguna decisión? ¿Tiene que ver con algo en tus circunstancias? ¿Fue algo en alguna relación? ¿Tuvo que ver con un asunto de negocios? ¿Es una cuestión de dinero o algo que pasó en tu intimidad? Sabes, tú debes preguntarte: ¿estoy andando en los propósitos de Dios? ¿Hay algo en lo que soy proclive a salirme del propósito de Dios? Porque tú puedes inhabilitar el poder de esta escritura. Porque lo que te conecta a que todo coopere para el bien tuyo, que todo ayude a bien, lo que te conecta con eso es el propósito de Dios en tu vida. Dios tiene un propósito para nosotros en todas las áreas, en todos los ámbitos, como padre o madre de familia, como creyente, como ciudadano, como empleado, como empleador, lo que sea, hay un propósito de Dios. Y debemos estar constantemente buscando vivir dentro de ese propósito, y eso nos conecta con este poder, que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios y andan conforme a su propósito. Y en tercer lugar, con lo que voy cerrando, también podemos afirmar en Dios que no hay despropósito en Él. Podemos afirmarlo porque las pérdidas siempre son solo un preámbulo para algo mejor. Nunca Dios va a sacar algo de tu vida sin traer algo mucho mejor, mucho mejor. Dios no está para infligirte daño. Dios no está para jugar contigo. ¿Qué pasó con el hombre Job, de quien hemos leído en la introducción? Al final de su historia, él tuvo el doble de todo lo que había perdido. Tuvo el doble de todo. Quedó más bendecido. Por lo que estoy diciendo, las pérdidas son solo preámbulo para algo mejor. Y aquí nuestra última escritura, y no hay discusión al respecto, es Jesucristo hablando. Juan capítulo 12 y verso 24. Ciertamente les aseguro, ¿cómo dice? Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Lean para mí esa frase que sigue. ¿Cuál es la frase? Pero si muere. Es el pero de Dios para nuestra bendición. Yo no sé de ustedes, pero yo ya he muerto en varias ocasiones y he muerto a varias dimensiones de esta vida. Pero si muere, produce mucho fruto. No le temas a si algo muere que tú consideras valioso.
porque si muere en las manos de Dios, en los propósitos de Dios, traerá un fruto poderoso. Hoy declaro que de cada pérdida, mi hermana, de cada pérdida, mi hermano, de cada cosa que viste morir en cualquiera de tus escenarios de vida, declaro que esa es tierra buena y habrá fruto abundante de Dios. Alza tus manos, declaramos un fruto que vendrá por cada pérdida, un fruto que vendrá por cada dolor, un fruto que vendrá por cada fracaso. Nos ponemos en pie. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu palabra. Hoy queremos salir de aquí, oh Dios, confiando más en ti que antes. Hermano, hermana, alza tus manos. Quiero bendecirte y quiero declarar que todo lo que está pasando en tu vida tiene una lección de Dios, tiene un crecimiento, tiene un aprendizaje, tiene un fruto. No te conmiseres, porque eso no te ayuda en ninguna manera. Tú solo ten fe, la fe suficiente para saber que no hay despropósito en Dios para lo peor que te toque vivir. No hay despropósito en Dios. Y hoy declaro que todo ayudará bien. Todo ayudará bien. Y si algo cojo en tu persona se salió del camino, volverás al camino, porque el profeta Isaías dijo que por torpe que fuere, ese hombre y esa mujer no se extraviará de él. Hoy todo aquello que se haya salido del propósito de Dios volverá a encauzarse. Los errores serán corregidos, las equivocaciones serán reconstruidas, las oportunidades vendrán de nuevo en el Señor, porque tú eres proyecto de Dios, hermano, hermana, eres proyecto de Dios. Estás en la mesa del alfarero, estás en las manos del Señor, y en las manos del Señor nada se arruina si no es para que venga algo mejor. Él reparará la vasija de tu vida. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alguien que le dé gloria a Dios, que le dé alabanza. Aleluya. Celebramos su palabra. Vamos, celebra su palabra en esta hora.